la integral de superficie, bien, lo vamos a hacer campo eléctrico magnitud por el área por el coseno del ángulo correspondiente. Fíjense que el área apunta en aquel sentido y el vector campo eléctrico en 180 grados, ¿no? En sentido opuesto. Un coseno de 180 grados es igual a -1. Como el flujo es uniforme, que entra en esta cara, lo podemos sacar fuera de la integral. Y también podemos sacar el -1, ¿no es cierto? El signo negativo. Y acá dice, tienen que sumar, bueno, acá me olvidé poner, tienen que sumar todos los elementos del área. Es una integral de superficie. O sea, el área va a ser total de esa cara, va a ser L por L, o sea, L cuadrado. Finalmente, el flujo eléctrico a través de esa cara, la número 1, es esto que se encuentra aquí. Con signo negativo, es el valor de magnitud del campo eléctrico por L cuadrado. Bien, ahora vamos a calcular la otra cara, pues ya sabemos, dijimos que las otras 4 no tienen. Bueno, exactamente, realizamos el mismo procedimiento, pero acá está lo importante, ¿no? Ahora el ángulo es 0 grados, o sea, 1. Campo eléctrico uniforme, lo sacamos afuera y hay que sumar todos los elementos, lo que nos va a dar el área de un cuadrado, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, aquí tenemos el flujo eléctrico para este caso, que va a ser positivo, la magnitud del campo eléctrico por L cuadrado. Bien, ¿qué es el flujo neto o flujo total? Es la suma de todas las caras del cubo, en las cuales 4 son 0, nos falta sumar esta más esta. Bien, hay que recuadrar esto. Si sumamos esas dos expresiones, el flujo eléctrico es igual a 0. Bien, evidentemente, la cantidad de líneas que entran, que son negativas, es igual a la misma cantidad de líneas que salen. Ya nos tendríamos al principio dado cuenta que el flujo eléctrico, por esta convención de signos, es igual a 0, porque todas las líneas que entran son igual a las que salen. ¿De acuerdo? Líneas de campo eléctrico, me refiero. ¿De acuerdo? Bien. No sé si hay alguna pregunta, si no, ya pasamos a la ley de Gauss. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta ley tan importante del electromagnetismo. Bien, ¿para qué sirve la ley de Gauss? La ley de Gauss nos va a permitir calcular campo eléctrico cuando este campo eléctrico tiene un alto grado de simetría. Ahora vamos a ver lo que significa todo eso. Bien, ¿qué hace la ley de Gauss? Dice acá, hay una relación, establece una relación entre el flujo neto, como calculamos recién, el flujo neto a través de una superficie cerrada y la carga encerrada por dicha superficie. Esto es lo que vamos a ver al final, ¿no? A esto vamos a llegar. Bien, esta superficie se denomina superficie gaussiana o superficie imaginaria. Entonces, ustedes van a tener una superficie, no exactamente de esta forma, sino de cualquier forma. El valor del campo eléctrico a través de esa superficie va a ser proporcional al valor de la carga encerrada, que puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces, comencemos con la demostración. Van a dibujar una carga puntual, puede ser positiva o negativa, pero nosotros la vamos a dibujar positiva. Y nos vamos a imaginar una esfera, que podemos poner de nombre gaussiana, concéntrica. O sea, en esta primera demostración es muy importante que el radio sea constante. O sea que la tienen que dibujar concéntrica, ¿no? Bien. En el centro, repito, hay una carga puntual positiva. Bien. Nosotros vimos
cuando trazamos campos eléctricos, que para el caso de una carga puntual, vimos primero cómo se trazan los campos eléctricos, ¿se acuerdan? La línea, tendríamos que imaginar una carga positiva en un punto, dibujar el vector campo eléctrico, y ya podemos ver la forma que tiene el campo eléctrico, ¿no? La línea tenía que ser tangencial al vector campo eléctrico. Eso lo tienen en el apunte anterior. Bien, acá, en una de las figuras estaba representado el campo eléctrico para una carga puntual, ¿no? Y también lo habrán utilizado en los problemas. Entonces, imagínense que de esa carga puntual positiva salen todos los rayos que son las líneas de campo eléctrico, ¿no? Bueno, acá hemos dibujado una sola. Entonces, lo que van a hacer a continuación es tomar un pequeño elemento de área, este que está aquí, lo voy a dibujar acá en azul. Bien, y una línea que sale a través de esa superficie. Y aquí está el vector que representa el área, ¿no? Lo tienen que dibujar perpendicular a este elemento, a este pequeño elemento de área que lo pueden hacer en cualquier lado de la esfera. O sea, esto no es una circunferencia, no es un círculo, es una esfera. Y la carga está en el centro. Muy bien. Vamos a calcular el flujo eléctrico a través de esta superficie cerrada. Bueno, nuevamente, de acuerdo a lo que vimos la definición, el flujo eléctrico es la integral de superficie del producto punto de estos dos vectores. ¿Está bien? Muy bien. Piensen en el ángulo θ. ¿Cuánto vale en este momento, en este dibujo? 0. 0 grados, muy bien. Y a lo largo de toda la superficie, imagínense en infinitos elementos de superficie alrededor de esta superficie. Siempre van a ser 0, ¿de acuerdo? Porque esto es radial y esto es perpendicular a la superficie. Pregunta, álgebra, ¿en qué se transforma un producto punto de dos vectores cuando el ángulo es 0 grado entre ellos? O dicho de otra manera, son paralelos y tienen el mismo sentido. El producto de los módulos. Perfecto, se transforma exactamente en un producto escalar, ¿de acuerdo? Muy bien. Y la segunda pregunta sería, escuchen bien, la magnitud del campo eléctrico alrededor de esta esfera, ¿cómo es? El valor de módulo. Constante, ¿no? Debería ser. Es Constante. constante, muy bien, perfecto, porque para eso les dije que la dibujen concéntrica, ¿no? Bien, vamos a realizar dos simplificaciones. Escuchen bien esto. Los vectores campo eléctrico y área son paralelos en toda la superficie, por lo tanto el producto punto se transforma en un producto escalar. Aquí lo tienen. Otra simplificación. 2. Por simetría, la magnitud del campo eléctrico es constante en toda la superficie, y cuyo módulo va a valer la constante de Coulomb por el valor de la carga sobre radio, en este caso, al cuadrado. O sea que esta es la magnitud del campo eléctrico en esa superficie que está en este dibujo, ¿no? Bien. Lo que vamos a hacer, a esta definición que está aquí, le vamos a introducir estas dos simplificaciones. Estas dos simplificaciones las tienen que hacer en todos los problemas que lo van a resolver aplicando la ley de Gauss. Bien, entonces, fíjense que acá desaparecieron los dos vectores para transformarse, como lo indica aquí, en un producto escalar. Luego, segunda simplificación. Si esto es constante, lo podemos sacar fuera de la integral. Por lo tanto, nuestro flujo eléctrico va a ser el módulo del campo eléctrico integral. Bueno, y les iba a preguntar, pero ya está escrito ahí. Acá dice, ¿qué es esta integral? Lo tienen escrito acá abajo, ¿no? Sumar en la superficie cerrada, esta es una integral de superficie y es cerrada, todos los elementos de área. Por lo tanto, es la superficie de una esfera. Siempre lo pregunto en clase, ¿cuánto es la superficie de una esfera? Cuando hacemos clases presenciales, y hay muy poquitos o casi ninguno que lo sabe. Es 4pi por radio al cuadrado. O sea que el valor de esta integral es esto que
o al revés. Esto. Entonces vamos a reemplazar todo esto en esta ecuación. Tenemos campo eléctrico es igual a K por Q sobre R cuadrado. Constante, constante. Y el radio también es constante porque son concéntricos. Entonces, todo esto fuera de la integral. Y esto que era el área, bueno, ya el área la habíamos resuelto. Es 4pi por radio al cuadrado. Entonces, aquí podemos simplificar el 4pi con 4pi y podemos simplificar el r cuadrado con el r cuadrado. No quedó casi nada. Nos dice, el flujo eléctrico es igual al valor de la carga encerrado sobre una constante, que es la permeabilidad en el vacío, permitividad, perdón, 8,85 por 10 a la menos 12. Entonces, ¿dónde está el radio acá? El radio no existe en esta ecuación. O sea que el flujo eléctrico es independiente del radio. Y está bien que sea independiente del radio. ¿Por qué? Porque el flujo eléctrico es el número de líneas que salen a través. Si la esfera es más grande o más chica que esta que está dibujada aquí, el número de líneas, ¿cómo va a ser siempre? Va a ser siempre el mismo, ¿no? Va a cambiar el valor del campo eléctrico si ponemos una esfera más grande en su superficie. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional al cuadrado, pero su valor, digamos, el flujo va a ser exactamente, porque el flujo es el número de líneas, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces. El flujo eléctrico neto a través de la superficie esférica es proporcional a la carga interior. Fíjense, el flujo eléctrico depende de la carga interior y es independiente del radio. Muy bien. Ahora, este es un caso muy fácil, donde ustedes hemos elegido una esfera imaginaria, ¿no? Que no existe en un cierto punto. Pero en otros problemas no necesariamente tiene que ser una esfera. Entonces, ¿servirá esto para otras configuraciones donde esta superficie imaginaria que nos tenemos que imaginar, ¿no? No es una esfera concéntrica? Bueno, miren este dibujo acá. Ahí. Una carga y una superficie S1, que es igual que el caso que vimos recién, ¿no? Para hacer esta deducción. S1 es una esfera, pongan ahí, es una esfera concéntrica. S2 le pueden dar cualquier forma, es una superficie completamente irregular, pero encierra la misma carga Q. S3 es igual a, es distinta de las dos anteriores, también completamente irregular, ¿no? No tiene forma de nada, y encierra también a la misma carga Q, que en este caso pues, es positiva, pero puede ser negativa. La pregunta muy fácil es, ¿cómo es el flujo eléctrico a través de estas tres superficies? Siempre igual para todas, ¿no? Es el mismo. Bien, escriban eso entonces. El flujo eléctrico es el mismo a través de las tres superficies, porque es el número de líneas. ¿Está bien? Para la esfera, el flujo ¿Puedes eléctrico, repetir, profe? ¿El flujo es el mismo, como dijiste? el flujo eléctrico es el mismo para S1, S2 y S3. Porque Gracias. si quería aclararlo, es el mismo número de línea el que atraviesa las tres superficies, ¿no? Bien. Que por otra parte es positivo, ¿no? Porque está saliendo de la superficie por la convención que vimos antes, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale para la esfera que está aquí? Para la esfera que está aquí, la S1, a ver si puedo escribir, S1, el flujo eléctrico es igual a Q, la carga encerrada, que ahí no le puse el nombre, me olvidé, dividido epsilon 0. Eso es para S1.
Pero como el flujo es el mismo, esto también sirve para S2 y S3. Esperan un segundito. Sí, entonces, este flujo vale para la esfera, pero también vale para S2 y para S3, ¿está bien? O sea, ¿qué sacamos como conclusión? Esta ecuación nos sirve para superficies cerradas de cualquier forma. Bien, todo eso lo tienen escrito aquí. Es una esfera concéntrica. Bien, la figura anterior, bueno, todo eso lo tiene. Acá está la conclusión. Por lo tanto, el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que rodea una carga puntual Q tiene un valor Q sobre eso en cero. Y es independiente de la forma de la superficie. Entonces van a ver en Gauss que no solamente vamos a utilizar una esfera, que la vamos a utilizar frecuentemente, sino puede ser un cilindro u otras formas, como un cubo, ¿no? Como vimos anteriormente. Bueno, ya sabemos que podemos utilizar cualquier esfera. Vamos a ver otras cositas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, aquí tenemos una carga puntual, Q, y una superficie cerrada, ¿no? Esto tiene un cierto volumen. Y acá hay un montón de líneas que entran en la superficie, ¿no? Que son originadas por esta carga exterior. Exactamente hay 1, 2, 3, 4, 5 líneas que están entrando. Habíamos visto que las que entran son negativas. Y las que salen, 1, 2, 3, 4, 5, y son positivas, ¿no? Cualquier línea de campo eléctrico que entra en la superficie saldrá de la misma en algún otro punto. El número de líneas de campo eléctrico que entran son negativas igual al número que salen, ¿no? Por lo tanto, el flujo eléctrico neto, vamos a utilizar esta palabra, a través de una superficie cerrada que no rodea a ninguna carga, es igual a cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por más que pongamos 100 cargas atrás alrededor, el flujo alrededor de esta superficie va a ser, o el flujo neto en esta superficie va a ser igual a cero. Vamos a verlo acá ahora en esta otra configuración, ¿no? En este otro dibujo, ¿no? Fíjense, hay tres superficies, S1, S2 y S3, ¿no? Aquí tiene una carga Q1, no importa el signo, que está dentro de la superficie S1, ¿no? Esta es exterior a todas las superficies y dentro de la S2 está Q2 y Q3. La superficie S3 no contiene ninguna carga encerrada dentro de ella, ¿no? Y hay una carga Q4 que no está dentro de ninguna superficie. ¿Cuál sería el flujo eléctrico neto a través de la superficie S1? De acuerdo a la ecuación anterior, sería carga encerrada Q1 dividido epsilon 0, la permitividad en el vacío, ¿no? Eso es a través de S1. Las cargas exteriores 2, 3 y 4 no participan de esta ecuación, porque como acabamos de ver en el dibujo anterior, no generan ningún flujo neto a través de la superficie S1. Ese es un ejemplo de S1. Vamos a la superficie S2. ¿Cómo aplicamos este concepto de flujo eléctrico? Tenemos encerradas las cargas 2 y 3, y la 4 y la 1 fuera de ella. Entonces, el flujo eléctrico a través de S2 sería Q2 más Q3 con sus signos correspondientes, porque una puede ser positiva y la negativa, o las dos negativas, sobre epsilon 0. Aquí lo tienen. Mientras que Q1 y Q4 no participan de la ecuación anterior.
En el caso de S3, el flujo eléctrico, ¿cuánto vale? 0, porque no encierra ninguna carga. Todas las cargas, las 4 que están aquí, son exteriores a S3. Este es un flujo eléctrico igual a 0. Por otra parte, Q sub 4 no tiene ninguna importancia. Si está o no está es lo mismo, porque no contribuye con ningún flujo eléctrico a ninguno de estas 3 superficies. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a recuadrar la ley de Gauss, que su definición dice: el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica neta en el interior de la superficie dividida por epsilon 0. Nos interesan las cargas encerradas en la superficie. Esto que está aquí es el símbolo de flujo eléctrico, esto es el flujo eléctrico, y aquí aparece la letra I, o sub I. El flujo eléctrico es igual a la carga interior sobre epsilon 0. ¿Para qué vamos a utilizar esta ecuación? Para cálculo de campo eléctrico. Entonces, ante un determinado problema, van a tener que trazar una superficie cerrada, y en esa superficie cerrada la tienen que elegir, de manera que, eso por supuesto lo van a hacer en la práctica, ¿no? Pueden introducir esas 2 simplificaciones que vimos anteriormente. Que estos 2 vectores sean paralelos. Entonces, al ser paralelos, lo pueden transformar en un producto escalar. Lo segundo que tienen que tener en cuenta al elegir la superficie es que el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico sea constante. De esa manera lo van a poder sacar fuera de la integral para después despejarlo, ¿no? Les va a quedar acá la integral del área de la superficie que sea y lo van a pasar al otro miembro, ¿no? Y con eso van a poner despejar el campo eléctrico en un determinado lugar del espacio. Bien, todo eso lo dice acá. El producto se puede expresar como producto algebraico, es decir, que ambos vectores sean paralelos. Y por simetría, el campo eléctrico sea constante sobre la superficie, de manera de sacarlo fuera de la integral. Bueno, esta es la ley de Gauss y esta es su definición. No sé si quieren hacer alguna pregunta y pasamos a la aplicación de esta ley de Gauss. Profe, ¿por qué hay un subíndice I abajo de la carga? Porque por esto que vimos aquí, esto y esto, vos tenés que tener en cuenta siempre, no sé si copiaste esto, la carga interior de la superficie. Es la que nos genera flujo neto a través de esa superficie cerrada. Las exteriores, como este caso o este caso, de estas superficies, como está esta explicación acá, no contribuyen al flujo neto a través de la superficie cerrada. Ah, claro, la I de interior. Sí, quizás en algún Entiendo. veas a esto, sino que veas directamente una Q mayúscula, una Q minúscula. Yo le pongo un sub I. ¿De acuerdo? Significa carga interior. Y ahora en las aplicaciones vamos a calcular esta carga interior. ¿De acuerdo? De todas maneras, ahora vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos al próximo apunte. Bien. Esperen unos segundos que tengo que cerrar esto. Ese último apunte, profe, ¿lo subí después o no lo subí ese?
Después de la clase lo subo. Ahora no, después. Perfecto. Bien. Lo próximo que se ponga en el título ahí, aplicaciones de la ley de Gauss. Yo de aquí voy a dar algunos ejemplos. Algunos voy a pasar de largo porque también están en la guía de problemas que le dieron los profesores de práctica. ¿Está bien? Ellos se los van a explicar. Entonces primero vamos a ver un solo ejemplo, bueno, después vamos a ver otro ejemplo y algunos lo van a saltear, no es que no lo van a ver. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver cómo aplicamos la ley de Gauss, ¿no? Bien. El primer caso dice campo eléctrico dividido a una corteza esférica con carga. ¿Qué sería una corteza? Por ejemplo, acá dice que es una corteza esférica, ¿no? Imagínense, por ejemplo, un globo inflado que quedó con una forma cilíndrica o una pelota de fútbol, ¿no? La pared es muy, pero muy fina con respecto a su radio, ¿no? Entonces aquí traté de dibujarlo. Aquí está, esta línea negra es una corteza cortada, es decir, hagan de cuenta que la cortaron en el plano del papel o del monitor en este caso, ¿no? Esto es una corteza esférica. Esta línea negra, tienen que dibujarlo como un perímetro muy, pero muy fino, ¿no? Bien, dice, campo eléctrico debido a una corteza esférica con carga. Bien, acá está la carga, ¿no? En realidad la carga está acá en la superficie exterior, ¿no? Bueno, no se puede dibujar, entonces la dibujamos aquí afuera. Dice, un cascarón esférico delgado de radio R es el radio del cascarón, posee una carga neta total más Q. O sea, y está distribuida de manera uniforme sobre su superficie. Imagínense entonces una pelota de fútbol que en su superficie tiene una cierta carga, ¿no? Y está localizada en la superficie. Dice, vamos a determinar el campo eléctrico en los puntos, fuera del cascarón y dentro del cascarón. Entonces lo vamos a aplicar la ley de Gauss en forma separada. Primero lo vamos a hacer afuera y luego vamos a otra dentro, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que tener, y bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a poner R mayor que R. ¿Qué va a ser R minúscula? R minúscula es el radio de la superficie gaussiana que vamos a colocar, ¿no? Que vamos a imaginarnos, que no existe, ¿no? Pero la vamos a imaginar. Lo primero que tenemos que tener idea de cómo es el campo eléctrico. El campo eléctrico ustedes aprendieron a cómo se traza, ¿no es cierto? Se imagina una determinada carga positiva, carga de prueba, y el vector campo eléctrico en esa carga, esta es positiva, acá es positiva, bueno, acá tendría que ser así. ¿Está bien? Y nuevamente nos da un campo radial, y por ser positivo, hacia afuera. Aparte, este campo es uniforme, ¿no? Es muy parecido al campo eléctrico debido a una carga puntual. Las líneas de campo van desde la superficie hacia ¿dónde? Hacia el infinito. Se pierden en el infinito, ¿no? Bien, tenemos que buscar esa simetría para hacer esas dos simplificaciones. Entonces, la superficie que nos brinda, digamos, esas dos simplificaciones es una esfera gaussiana concéntrica. A cualquier distancia, sería ideal con un compás, trazar una esfera. Obviamente acá no podemos trazar una esfera, sino que la dibujamos en un corte como esta circunferencia exterior. ¿En qué radio? En un radio cualquiera R, que nos va a dar la función, el campo eléctrico en función de este radio. ¿De acuerdo? Bien. Esto es para el cálculo fuera del cascarón, ¿no? Bien. Vamos a... El campo eléctrico debe tener la misma magnitud sobre todos los puntos. Bueno, acá lo tienen explicado, ¿no? Entonces, elegimos una superficie como una esfera
concéntrica de radio R, con el cascarón. Bien, vamos a sacarle un pedacito acá, y lo dibujamos un poquito más grande. Aquí está nuevamente la superficie gaussiana en 3D, un pequeño elemento de área, y el vector que representa el área y el vector que representa el campo eléctrico. Bien, como el campo eléctrico es radial, el área es perpendicular, el vector que representa el área es perpendicular, como verán, a lo largo de toda la superficie, es exacta, son paralelos. El ángulo θ es igual a 0 grados. Entonces, podemos escribir dentro de la ley de Gauss que el flujo eléctrico es el producto de dos magnitudes escalares, ¿no? Campo por área. La simetría también nos dice, por dibujarlo en forma concéntrica, que el valor del campo eléctrico va a ser el mismo a través de toda la superficie, ¿no? Entonces, ya sabemos, lo vamos a ver aquí, perdón, que va a ser constante, no lo sabemos cuánto es. ¿Está bien? Entonces, primero, acá está hecho ya en 2 pasos, ¿no? Campo constante, lo sacamos afuera y lo representamos y lo reemplazamos a través del producto de campo eléctrico por 4pi r cuadrado. Muy bien, esta es la superficie de la esfera, de esta esfera gaussiana, ¿no? Eso es igual a la carga interior dividido epsilon 0. Muy bien. ¿Cuánto vale Q sub i? Q sub i es, fíjense, abarca toda la carga de la corteza. Entonces, Q sub i es igual, acá habría que recuadrarlo, a la carga total de la esfera. Entonces tenemos superficie, acá tenemos la incógnita, ya sabemos cuánto vale QI, y aquí tenemos la constante, no tiene acá en el denominador, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? El campo eléctrico a la distancia R. Bien. Reemplazando todo eso nos va a quedar campo eléctrico 1 sobre 4pi epsilon 0, eso es K, por Q, que es la carga interior, que la reemplazamos aquí. Bien, acomodado de otra manera, ¿no? Sobre R cuadrado. Pero, entonces esto sería K, vamos a cerrarlo así, ¿no? Ustedes saben que esto es la constante K. Ah, acá lo había puesto. Entonces, el módulo del campo eléctrico va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga encerrada, que es la carga total de la esfera, sobre el radio elevado al cuadrado. Esta ecuación solo es válida para un radio mayor que el radio de la esfera. Bien. Fuera del cascarón esférico cargado de manera uniforme, el campo es el mismo como si toda la carga estuviera concentrada en el centro, como una carga puntual. Es exactamente la misma ecuación, como verán, que una carga puntual. ¿De acuerdo? Bien. Ahora tenemos que ver dentro del cascarón, ¿no? Tenemos que hacer todo esto igual, pero dentro del cascarón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a trazar. Está hecho abajo, ¿no? Pero para que primero lo vamos a hacer acá, a ver si. Con un compás, bueno, a cualquier radio, nos pide el campo eléctrico aquí adentro. Entonces vamos a trazar una esfera concéntrica de radio R minúscula. A esta distancia vamos a calcular cuánto vale una ecuación, digamos, pero dentro de la corteza, ¿no? Bien, ¿alguno ya se dio cuenta cuánto vale el campo eléctrico dentro de esta corteza, digamos? Hueca, digamos. Cero, profe, ¿o no? ¿Cuánto? Cero, porque ¿Por? no tiene ninguna carga interior. Bueno, perfecto, muy bien. Aquí tienen el dibujo anterior. Campo eléctrico igual a 0. Este término, que es la carga, ¿dónde está? La carga interior, bueno,
ahí adentro de esa esfera, Q sub I es igual a 0. Pongan ahí. Ah, bueno, está explicado acá. Vemos en la figura que dentro del cascarón, la superficie esférica imaginaria de R no encierra ninguna carga. No encierra ninguna carga. Entonces, Q sub I igual a 0. La ley de Gauss, en el segundo miembro tenemos un 0. Por lo tanto, obviamente, por la superficie de la esfera, esto pasa dividiendo 0, cualquier cosa, y el campo eléctrico es igual a 0, ¿no? Dentro del cascarón esférico, el campo eléctrico es igual a 0. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, ya sabemos entonces cómo es el campo, cuánto vale afuera, y adentro no tenemos campo eléctrico. La carga, acuérdense que reside en la superficie exterior. Bien. Vamos a hacer un gráfico de cómo varía el campo eléctrico en función del radio, desde infinito hasta 0, o al revés, desde 0 a infinito. Aquí tenemos representada la esfera anterior, esta es su corteza, y aquí está la carga más Q. Tienen que hacer coincidir el centro de la esfera con el eje que va a representar un eje Y, el campo eléctrico en función del radio. Esta es la magnitud, ¿no? Tenemos 0 entre 0 y R, ¿no? Y a partir de la superficie exterior tenemos el valor máximo. Si reemplazamos R, aquí tendríamos K por Q sobre R mayúscula, que es el radio, al cuadrado. A medida que nos vamos alejando, el campo eléctrico o el módulo del campo eléctrico va disminuyendo inversamente con el cuadrado de la distancia. Acá no lo tienen que hacer tocar en el eje, porque esto continúa, lo va a tocar recién cuando, en el infinito. Van a haber muchas representaciones gráficas de campos eléctricos calculados a través de la ley de Gauss, como esta que está aquí. Campo eléctrico dentro y fuera de la esfera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de este ejemplo. Bien. Tres ejemplos que vienen a continuación lo van a ver en la práctica. Por ejemplo, esfera sólida. Esta no es hueca, sino que es sólida. Y tiene una carga eléctrica distribuida en todo el volumen, ¿no? Tiene una densidad de carga volumétrica uniforme, ¿no? Entonces acá tiene hecho un corte. Van a aplicar el mismo criterio anterior, una superficie exterior y una superficie interior, y acá no es tan fácil como antes. Aquí la carga interior no es igual a 0. Aplicando la ley de Gauss afuera y adentro con esferas concéntricas, van a llegar a una distribución del campo eléctrico en función del radio, ¿no? Van a ver que tienes que coincidir leyendo del infinito hacia R y tendiendo desde 0 hacia R, le tiene que dar la misma ecuación si está bien hecho el cálculo. A continuación, esto ya lo hicimos en la unidad anterior, ¿no? Pero aplicando análisis matemático, ¿se acuerdan? Habíamos hecho coincidir una barra, una carga lineal en un par de ejes en un punto a una distancia I. Trazamos ahí un triángulo, hicimos la tangente, la derivada de la tangente, ¿se acuerdan de eso? Y llegamos a una ecuación. Ahora van a hacer lo mismo en la práctica, pero aplicando una superficie gaussiana. ¿Cómo es esta superficie gaussiana que van a aplicar aquí? Fíjense que es un cilindro, pero es un cilindro cerrado, ¿no? Todas las superficies son cerradas. Acá tienen un cilindro y dos tapas, ¿está bien? Que no se ven aquí. Bien, van a aplicar el mismo cálculo. Y esto es muy importante. Vamos a ver después algo que se llama capacitores. Los capacitores es algo utilizado en todos lugares. Está lleno de capacitores por todos lados. Y para su principio de funcionamiento, que vamos a ver adelante, necesitan saber cuánto es el campo eléctrico
entre dos láminas conductoras, ¿no? Entonces, bueno, con esto les va a ayudar, aplicando Gauss, a calcular, mediante este cilindro gaussiano que tiene aquí, cuánto vale el campo eléctrico creado por una lámina con una carga uniforme como esta, ¿no? Esto lo van a ver también en la parte práctica. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a seguir usando la ley de Gauss ahora para otras cosas, ¿no? Bien, ahora vamos a ver conductor cargado aislado. Bien, acá lo que en el dibujo hay un trozo de cobre, por decir cualquier cosa, puede ser cualquier conductor, pero basta que sea conductor, ¿no? Aislado, porque está colgado mediante un hilo aire, o sea, no está haciendo contacto eléctrico con nada, ¿no? Con ningún otro elemento, ¿no? Bien, cuando nosotros le suministramos carga, supónganse que frotamos una varilla y luego tocamos el conductor, en principio nosotros podemos suponer que esas cargas eléctricas se van a ir hacia digamos, hacia la parte interior de este volumen conductor, ¿no? Entonces, estas cargas van a producir un campo eléctrico y van a aparecer fuerzas entre estas cargas y van a tratar de distribuirse a través de todo el volumen hasta que lleguen a un equilibrio electrostático. Es decir, equilibrio electrostático es reposo. Y el campo eléctrico dentro del conductor se vuelve cero. Es decir, la carga queda en reposo. Entonces, eso se llama equilibrio electrostático. Pero esto pasa en nanosegundos. O sea que podemos considerarlo que este fenómeno es instantáneo. Bueno, todo eso es lo que dice acá arriba, ¿no? Acabamos de cargar este cuerpo. Entonces, casi instantáneamente, las cargas se van a distribuir, ¿no? Bien, les dije, en una situación electrostática, el campo eléctrico dentro del conductor tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Bien, acá está la explicación. Si el campo eléctrico no fuera, ustedes saben que en los conductores existen cargas eléctricas negativas que se llaman electrones libres o electrones de conducción, que son capaces de moverse por cualquier parte del volumen, ¿no? Del conductor. Miren esta ecuación. Fuerza es igual al valor de esta carga libre, sería por el valor del campo eléctrico. Si el campo eléctrico no fuera cero dentro del conductor, a esta carga eléctrica aparecería una fuerza neta, ¿no? Y esa fuerza neta estaría continuamente en movimiento a través de todo el volumen, ¿no? Pero sabemos que esto es una corriente eléctrica, se llama, ¿no? Cargas en movimiento. En un conductor cargado, las cargas no se están constantemente moviendo, es decir, no hay una corriente eléctrica que circula por dentro del conductor. Por lo tanto, el campo eléctrico dentro del conductor tiene que ser igual a cero, porque si no aparecerían cargas en movimiento debido a esta explicación, ¿no? A esta ecuación que tiene aquí. Dice, si el campo del interior no fuera cero, los electrones libres en el metal experimentarían una fuerza y se observarían cargas en movimiento. O sea, eso se llama corriente eléctrica. Corriente eléctrica es electrodinámica, no electrostática. Como estas corrientes no existen o nunca fueron observados, el campo eléctrico en el interior del conductor es igual a cero. Entonces, dentro de cualquier conductor, aunque esté cargado, ya tienen que saber que el campo eléctrico es igual a cero. Y entonces ustedes me tendrían que haber preguntado, si está cargado
y no está adentro. ¿Dónde está la carga? ¿En qué lugar? Entonces, para eso, para responder a esa pregunta, vamos a utilizar la ley de Gauss. Esto que está aquí, tienen que dibujar. Esto está cortado, ¿no? En realidad es un volumen. Tienen que dibujar una superficie gaussiana, en el dibujo A, en todo el contorno, pero el contorno en el volumen del conductor, pero en la parte interior. En la parte interior. Debajo de la superficie, ¿no? Muy bien. Yo acá dibujé un pedazo de superficie, lo copié de un dibujo anterior, dice superficie gaussiana, dentro del conductor, cerca de la superficie, pero dentro de la superficie, digamos debajo de la superficie, ¿no? Solamente dibujamos una parte, ¿no? Y la amplificamos, la dibujamos un poquito más grande. Del dibujo que estaba anteriormente, acabamos de ver que el campo eléctrico que atraviesa esta superficie es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque vimos que dentro del volumen no hay campo eléctrico. Y por más que esté esta superficie imaginaria esté cerca de la superficie, se encuentra en el interior, ¿no? Acá dice superficie gaussiana dentro del conductor, cerca de la superficie, pero que está dentro. O sea que esto no hay campo eléctrico. Si el campo eléctrico no existe, el flujo eléctrico es igual a ¿cuánto? A cero, por definición de flujo eléctrico, que es el producto punto de estos dos vectores, este es igual a cero. Si no hay flujo eléctrico, ¿cuánto vale la carga interior? Veámoslo aquí. Flujo igual a cero. Carga interior sobre una constante. Esto viene aquí. La carga interior, esto hay que recuadrarlo, es igual a cero. Si la carga suministrada no está dentro de la superficie gaussiana, entonces solo puede estar afuera de dicha superficie, lo que significa que está en la superficie exterior del conductor. Cuando ustedes cargan un conductor aislado, dos cosas. El campo eléctrico es igual a cero, lo tienen que tener en cuenta siempre en todos los problemas, y toda la carga eléctrica, por esa libertad de moverse que tiene, se va a localizar en el exterior. Aquí está la explicación. Esto es la ley de Gauss, nada más que directamente en el primer miembro. Vemos que el campo eléctrico es igual a cero. El flujo eléctrico es igual a cero. O sea, no hay líneas de campo eléctrico que atraviesen esta superficie esta superficie imaginaria, cerca de la superficie exterior. Por ejemplo, nuestro planeta, la Tierra, donde vivimos nosotros, tiene carga eléctrica, ¿no? Después al final de la guía hay un problema, que lo vamos a hacer. Pero tiene carga eléctrica negativa. Podemos suponer que está distribuida y es conductora es un conductor eléctrico nuestro planeta. Y tiene carga eléctrica negativa que está perfectamente calculado. O sea, que en nuestro planeta tiene carga eléctrica. ¿Dónde va a residir esa carga eléctrica? Reside en la superficie. Nosotros vivimos dentro de un campo eléctrico dirigido hacia adentro de la Tierra, dirigida a sus vectores, apuntan en forma radial hacia adentro, ¿no? Porque tiene carga eléctrica negativa, ¿no? Y ese campo eléctrico se puede medir, ¿no? Bien. Bueno, aquí está. Bueno. En esta figura que está aquí, esto se llama, vamos a ponerle aquí, cavidad. Un agujero en el centro, cavidad. ¿Qué pasará en la pared interior? ¿Habrá carga eléctrica o no? Vamos a ver. Dibujen una superficie gaussiana cerca de la pared interior, pero dentro del conductor, que rodee toda esa cavidad, ¿no? La envuelve. Pensemos en Gauss.
El campo eléctrico que atraviesa esta nueva superficie, como en el caso anterior, se encuentra dentro del conductor y el campo eléctrico es igual a 0. Eso nos anula todo el primer miembro. Por lo tanto, dentro de esta superficie no hay carga eléctrica. En esta cavidad en su pared interior, cualquiera sea la forma que tiene, no tiene campo eléctrico. Perdón, no tiene carga eléctrica. En ambos casos, la carga eléctrica va a ir a parar, si lo cargamos, ¿no? Va a ir a parar a la superficie exterior. Muy bien. Todo eso está escrito aquí. Hay una forma mucho más fácil de explicar eso, de explicar todo esto, y pensando en la ley de Coulomb, ¿no? Si ustedes cargan supónganse un pedazo de cobre, ¿no? Le transmiten carga eléctrica, le transfieren, las fuerzas entre las cargas, que van a ser todas del mismo signo, o todas positivas o negativas, ¿qué van a tratar de hacer entre ellas? Van a aparecer fuerzas de repulsión, las cuales van a hacer que ellas tiendan a alejarse unas de otras, ¿no? Y se van a alejar todo lo que puedan. ¿Hasta dónde se van a alejar? Se van a alejar hasta la superficie exterior. Es el límite máximo que se puede separar, ¿de acuerdo? Entonces también lo podemos analizar a través de la ley de Coulomb. Entonces la carga eléctrica va a estar en la superficie exterior. Muy bien. Bueno, ahora vamos a suponer que este conductor se encuentra, bueno, vamos a poner, dice acá, si el conductor se encuentra dentro de un eléctrico, vamos a ver esto, las cargas libres se distribuyen de tal modo que crea un campo eléctrico que anula cualquier campo externo dentro del conductor. Muy bien. Veamos este dibujo. Y presten atención porque aquí hay un problema numérico, ¿no? Aquí tenemos un conductor eléctrico. Es esto que está sombreado acá en gris, ¿no? Y hay una carga eléctrica en su interior. Supongamos que sea positiva. Esta carga eléctrica va a crear un campo eléctrico radial en todas direcciones, ¿no? Y otra cosa importante, este conductor que tiene esta cavidad no tiene carga eléctrica, ¿no? En principio Q igual a 0. Vamos a poner, todo eso está escrito ahí, ¿no es cierto? Q igual a 0. O sea, un conductor descargado, Q igual a 0, y le ponemos una carga eléctrica, ¿no? Bien. Esa carga eléctrica va a crear un campo eléctrico que va a atravesar este conductor. Bien. O sea que no tiene carga, pero se encuentra dentro de un campo eléctrico, ¿no? Bien. Aquí hemos dibujado una superficie gaussiana, no importa la forma, se llama superficie interior. Es esta que está aquí. Vamos a aplicar de nuevo la ley de Gauss y nos dice que la integral del producto punto es igual a la carga interior sobre epsilon 0. Acá sí existe carga interior y en esta cavidad existe campo eléctrico dado con este resultado, digamos. Aplicamos la ley de Gauss. Perfecto, muy bien. Segunda superficie, esta que está aquí. Ahí puse superficie dentro del conductor. Nuevamente ley de Gauss. Bien. Nosotros vemos que, dentro de un conductor el campo eléctrico es igual a 0, ¿no? Entonces, si es igual a 0 dentro del conductor, el flujo eléctrico vimos que es igual a 0 a través de esta superficie, ¿no? No hay línea que lo atraviese. Entonces, eso decir que no tiene carga interior. Q interior es igual a 0.
Entonces, ¿cómo puede ser? Si acá hay una carga interior, sin embargo, acá el campo eléctrico, que es 0, nos dice que la carga interior es igual a 0. ¿Cómo puede ser entonces? Bien, la explicación es la siguiente. Esta carga positiva que está aquí no tiene una cierta carga, ¿no? Entonces, cargas eléctricas negativas se van a acumular en la pared interior de la cavidad, de manera que la superficie gaussiana que encierra todo esto nos tiene que dar un valor de carga interior igual a 0. Es decir, se va a inducir carga eléctrica negativa en la pared interior. ¿De qué valor? Y de un valor igual y de sentido y de polaridad opuesta a la carga encerrada. Si esta es positiva, la carga inducida en la pared interior va a ser negativa y del mismo valor. ¿Y cuánto va a ser entonces la carga interior en esta superficie? La carga interior va a ser igual a 0. Entonces estamos cumpliendo que dentro del conductor el campo eléctrico es igual a 0. Pero esto no tenía carga. Entonces, si se induce esta carga eléctrica negativa, es decir, aquí van a salir líneas desde aquí hasta aquí, en todas direcciones, la carga interior de esta superficie es igual a 0. Muy bien. Si dejo una carga negativa de un cierto valor en esta pared, en la pared contraria, que es la pared exterior, va a quedar la misma carga positiva, porque se tiene que cumplir el principio de conservación de la carga eléctrica. Y si esta carga es menos Q, ¿cuánto tiene que valer esta carga? Esta carga tiene que valer más Q, cosa que la suma de esta más esta otra nos tiene que dar igual a 0. Es decir, parte de la carga, debido al efecto de esta carga que está aquí, se va a la pared interior. Y la misma carga, pero de sentido opuesto, va a quedar en la pared exterior. Se va a cumplir que el campo eléctrico dentro del conductor es igual a 0. ¿Qué pasa ahora si trazamos una tercera superficie abarcando todo? Superficie exterior. Flujo eléctrico es igual a la carga interior. ¿Cuánto vale la carga interior? Q menos Q más Q. ¿Cuánto vale? Más Q. Aquí tenemos la carga en el exterior. Por lo tanto, de esto que está aquí, va a salir un flujo eléctrico o un campo eléctrico en todas direcciones, hacia el exterior. Este es el campo eléctrico exterior a esta superficie. Y aquí tiene superficie exterior. Es igual al valor de Q sobre epsilon 0. Entonces aquí vamos a tener carga eléctrica sobre epsilon 0, campo eléctrico igual a 0, y en la superficie exterior igual que en la superficie interior, Q sobre epsilon 0. Acá tenemos la conclusión. Bueno, todo eso está escrito acá. Si se introducen una o varias cargas de una cavidad en el interior de un conductor en estado neutro, esta se refleja en la superficie externa del conductor. Y esta es la explicación, ¿no? Es decir, aparece una carga neta igual a la introducida en la cavidad sobre la superficie externa del conductor. Y acá dice en estado neutro, ¿no? Entonces tenemos más Q menos Q, carga interior 0, y aquí nuevamente más Q. ¿Se cumple el principio de conservación de la carga eléctrica? Sí. Si sumamos esta más esta, nos sigue dando 0. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta? Bien. Entonces ahora voy a preguntar yo. Miren esto. Preguntas. Acá está. Acá. Lean lo que dice acá. Dice, supongamos que en un conductor posee una carga inicial de más 4 microcoulombios. Vamos a hacer un dibujo por acá. Vieron que en el caso anterior, voy a hacer el mismo, imagínense el mismo dibujo, ¿no? Pero ahora no es neutro, sino que ya tiene una carga, dice, inicial. Esto está cargado, tiene 4 microcoulombios. O sea que tiene, vamos a escribir aquí, 4 microcoulombios. Y lo importante dice que es positivo. Está cargado, no es neutro, ¿no? Se introduce en la cavidad una carga de menos 10 microcoulombios. Bueno, no le voy a poner el valor. Ahí adentro en la cavidad, voy a poner el signo solamente. Menos 10. Bien. Ahora vamos a hacer la misma pregunta. Primera pregunta. ¿Cuánto vale la carga eléctrica y qué polaridad aquí en la pared interior? Aquí sería, del lado de adentro. ¿Cuánto vale? ¿Qué les parece? Miren el ejemplo anterior. Debería ser positiva, pero Más no sé cuánto 4 vale. debería ser, profe. No, porque mirá que la carga encerrada es menos 10. Sería 10 dividido la permeabilidad del vacío. ¿Cómo? Sería 10 dividido la permeabilidad del vacío. Eso No, sería. menos 10. No, bueno, yo te pregunté el valor de la carga, no la del flujo. Como dijo recién alguien, si esto tiene menos 10 en la pared interior va a aparecer más 10 microcoulombios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si trazamos, como dijimos recién, una superficie gaussiana dentro del conductor, nos tiene que dar igual a cuánto la carga interior, igual a 0, porque el campo eléctrico aquí ya sabemos que es igual a 0. Entonces tenemos menos 10 más 10. Perfecto. Muy bien. Ahora, esto tenía 4 microcoulombios y se fueron 10 a la pared interior. ¿Cuánto va a tener la pared exterior aquí? Piensen en el principio de conservación de la energía. Perdón, de la carga eléctrica. Menos 6 tendría. Menos 6. Bueno, muy bien. Ya veo que la agarraron enseguida. Y ya, dame la explicación cómo sacaron menos 6. Porque se fueron 10 y aparte porque se tiene que equiparar. Claro, las cargas eléctricas no se pueden destruir ni se pueden fabricar. Sigue con 4 microcoulombios positivos en todo, digamos, la carga eléctrica neta o total dentro del conductor. Lo que pasa es que hubo un fenómeno de inducción por el cual se fueron más 10 microcoulombios hacia la pared interior, ¿no? Entonces en la pared exterior quedaron estos menos 6 de microcoulombios, de manera que menos 6 más 10, seguimos con una carga total de más 4 microcoulombios. Las hemos separado al introducir esa carga negativa ahí en el centro, que puede ser negativa, puede ser positiva. Hay infinitas posibilidades, ¿no?, de carga interior y carga exterior, ¿no? Entonces, ustedes en la guía de Gauss van a ver esferas conductoras, no conductoras, con distintos tipos de carga, de valores, y entre 2, 3 esferas, una dentro de la otra, y debajo les va a pedir calcular o dibujar un diagrama, igual que los anteriores, ¿no?, que representa el campo eléctrico en función de la distancia. Van a tener que calcular siempre, tener en cuenta que dentro, entonces aplicando todas estas superficies gaussianas, dentro de estas esferas, puede haber 3 o 4 zonas
donde tengan que calcular el campo eléctrico, ¿no? Entonces siempre va mirando la carga interior, quizás le pregunte en una pared cuánto vale la carga eléctrica, son todos los problemas, hay varios problemas de este estilo, ¿no? Y graficar, ¿no? Graficar cómo varía el campo eléctrico desde el centro hacia el infinito, ¿no? Y no necesariamente dentro puede haber una carga puntual, ¿no? Puede haber otra esfera sólida, que puede ser conductora o no conductora. Hay muchísimos problemas de este tipo, ¿no? Van a tener que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, todo eso está explicado aquí. Bien, vamos a ver este otro dibujo. Vamos a finalizar superficie. Bueno, vamos a ver un par de temitas cortitos, ya vamos a explicarlo rápidamente. Total, después les mando esto. Bueno, miren, vamos a suponer un trozo, una barra de cobre, ¿no? La estamos viendo de frente, ¿no? Ahora está sin carga y la metemos dentro de un campo eléctrico, ¿no? Bien, al principio, y esto ocurre casi instantáneamente, en nanosegundos, no me acuerdo exactamente, y no es tampoco siempre igual el tiempo, pero considérenlo como un fenómeno, ¿cómo se llama? Instantáneo. No hay carga eléctrica, pero como es conductor, hay cargas eléctricas libres, ¿no? ¿Dónde se van a ir esas cargas eléctricas? Bien, se van a ir, son negativas, se van a ir hacia la pared izquierda y van a dejar, bueno, iones positivos en la pared. Esto va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, hasta que no, en un momento, esto va a empezar a crear un campo eléctrico en sentido opuesto. Los campos eléctricos siempre van, ustedes saben, de positivo a negativo. Entonces tienen un campo exterior y a medida que se van acumulando, esto se llama una pared de carga positiva y una pared de carga negativa. Y esto es el campo eléctrico interior, creado por estas dos superficies de carga, ¿no? Como esto se va acumulando cada vez más y esto pasa casi instantáneamente, este campo eléctrico va aumentando. ¿Qué va a pasar cuando este campo eléctrico tenga el mismo módulo que este otro campo eléctrico? ¿Qué va a pasar con las cargas? ¿Se van a dejar de qué? Se van a dejar de mover. Y el campo eléctrico va a ser igual a cero. Como es igual a cero, ya no hay más fuerza sobre las cargas, entonces las cargas se dejan de mover. Entonces, van a tener una superficie de carga negativa, una superficie de carga positiva, y dentro del conductor un campo neto igual a cero. Bueno, todo eso está explicado aquí. Ahora supongamos que le hacemos un agujero, una cavidad. Lo que ocurre es exactamente lo mismo. No se va a acumular ninguna carga eléctrica en la superficie interior de la cavidad. Eso sería parecido a un capacitor, ¿no? Bipolar. No. No funciona así. Capacitor no hay contacto. Son dos placas como esta, pero no tienen contacto eléctrico, o sea, esto no existe. Esto se les va a formar una superficie, otra superficie, bueno, va a ir instantáneamente, va a aumentar tanto que el campo que va de positivo interior, en el interior, en sentido opuesto, anula el campo exterior. Como se anula el campo neto no hay, dejan de moverse las cargas. Llegó a un equilibrio electrostático. Pero esto tiene importancia porque se utiliza mucho. Si ustedes colocan cualquier cosa que ustedes coloquen aquí adentro, ¿de qué la están protegiendo? Bueno, lo dice acá abajo, ¿no? La están protegiendo de un campo eléctrico exterior. Bueno, entonces esto se usa mucho en instrumentos delicados, en informática, incluso en cables que se llaman apantallados, que lo protegen contra campos eléctricos externos. Entonces, cualquier cosa que ustedes coloquen ahí adentro, en esa cavidad rodeada por un material conductor, está protegida de campos eléctricos externos. Más importante... Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede ser como una jaula de Faraday? Exactamente, mirá lo que dice acá. No, jaula de Faraday creo que está más adelante, pero es exactamente eso.
Cuando hay una tormenta eléctrica, una nube, por ejemplo, tiene una carga que puede ser negativa o positiva muy, muy importante, ¿no? Si nosotros estamos en la superficie de la Tierra, hay un campo eléctrico debido a esa nube cargada extremadamente grande, tan grande que puede ionizar el aire y hacerlo conductor. Cualquier persona que se encuentre cerca, aunque sea de un elemento, ese campo eléctrico, bueno, nos hace pelota, ¿no es cierto? No hay problema, no hay posibilidad casi de salvación. Entonces lo que tiene que hacer para protegerse de este fenómeno atmosférico, de este campo eléctrico, es tratar de meterse dentro de una estructura que sea metálica, por ejemplo, un automóvil, ¿no? Ya sabemos que dentro de ese automóvil el campo eléctrico va a ser igual a cero por este fenómeno de reordenamiento de carga eléctrica que anula el campo exterior, ¿no? Bueno, eso lo dice acá, ¿no? Una caja conductada, o sea, de esta manera es un aparato para resguardar instrumentos delicados, como pueden ser instrumentos de medición, circuitos electrónicos de campos eléctricos externos no deseados. También un lugar relativamente seguro para resguardarse durante una tormenta eléctrica es el interior de un automóvil, ya que está rodeado de metal, ¿no? Una persona dentro de una jaula está protegido de fuertes descargas eléctricas, ¿no? Bien, para finalizar hoy vamos a ver un caso algo muy cortito, ¿no? Dice campo eléctrico en la superficie de un conductor cargado. Bien, conductor tiene carga eléctrica. ¿Dónde reside la carga eléctrica? En la superficie. Pero acá dibujamos una sola, ¿no? Supongamos una carga positiva, ¿no? Vamos a ver qué forma tiene el campo eléctrico acá en el exterior, ¿no? Ya sabemos, en los casos que vimos recién, que se va hacia afuera, ¿no? Porque acá se acumuló carga en un conductor y, bueno, hay un campo eléctrico hacia afuera. Lo que vamos a suponer, lo voy a tratar de rápidamente explicar, que el campo eléctrico está formando un ángulo θ con una normal a la superficie, ¿no? Entonces acá hay una carga, pues está cargado. Acá este es el campo eléctrico, supongo yo, ¿no? Que es el campo eléctrico. Todo eso lo tienen escrito acá, ¿no? Y forma un ángulo θ, aquí habría que ponerle con una normal a la superficie. Bueno, ahí pónganle normal, me olvidé de escribirlo. Normal, ¿no? Entonces, como el campo eléctrico está formando un ángulo, lo vamos a descomponer en dos componentes, ¿no? La componente perpendicular a la superficie, esto es normal a la superficie o perpendicular a la superficie, coseno de θ, ¿no? Cateto adyacente. Y esta es la componente del campo eléctrico que es tangencial a la superficie. Por supuesto, entre ambas la tienen que dibujar a 90 grados. Ya sabemos que esta carga está en la superficie y suponemos que este es el campo eléctrico, ¿no? Dos componentes. Hay una de estas componentes que no puede existir, que tiene que ser igual a cero. ¿Cuál les parece? ¿La componente seno o la componente coseno? La componente seno, ¿Por qué? porque forma un ángulo de 90 con la superficie, con el vector del área de la superficie. Sí, está bien, forma un ángulo de 90 grados, pero la explicación es otra. ¿Qué pasaría? Pensá si existe una componente del campo eléctrico en este sentido. ¿Qué pasaría con esta carga? ¿Qué aparecería sobre esta carga? Una fuerza. Exactamente, y si aparece una fuerza sobre la carga, ¿qué pasa? No está en equilibrio y no es electrostático. Exactamente. Vos agarrarías un conductor cargado y estaría una corriente eléctrica circulando constantemente y por sí sola sobre la superficie. Bueno, todo el mundo sabe que eso no existe. Entonces, si existiera esta componente, las cargas se moverían porque habría una fuerza tangencial que desplazaría la carga constantemente. ¿Se acuerdan de fuerza tangencial? De física 1. Y la movería alrededor de la carga. Entonces habría una carga eléctrica por sí sola, ¿no? Eso no es equilibrio electrostático
no existe. Por lo tanto, esto es mentira. Esto no existe y esto no existe. Por lo tanto, el campo eléctrico, ¿cómo es en la superficie de un conductor cargado? Es perpendicular. El conductor puede tener cualquier forma, pero todas las líneas de campo siempre salen, el campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Después se dobla, pero en la superficie es perpendicular. Cuando tengan que hacer un dibujo, siempre lo tienen que dibujar perpendicular sobre la superficie, hacia afuera o hacia adentro, pero es perpendicular. Bueno, esto lo dejamos, si bien la carga de bueno, vamos a una nueva definición acá antes de terminar. Dice, acá está toda la explicación, ¿no?, que vimos recién. Acá hay una letra griega que es sigma, que es carga sobre unidad de superficie, ¿no? Dice, varía de un punto a otro sobre la superficie, a no ser que sea una esfera perfecta, pero, dicho de otra manera, la densidad de carga superficial varía de un punto a otro sobre la superficie, pero siempre es perpendicular, ¿de acuerdo? Esto que acá tiene un radio menor, después vamos a ver que aquí hay más carga concentrada que aquí, que tiene un radio mayor. Eso quiere decir que la densidad no es uniforme, lo que sí es el campo eléctrico perpendicular. Después, la clase que viene vamos a volver a aplicar la ley de Gauss y le vamos a dar un valor a esta densidad que estamos hablando acá. En la clase que viene vamos a repasar esto y seguimos con esto. ¿Alguna pregunta? Bueno. Vamos aquí entonces. Bueno, hasta la próxima.